Hola, buenos días a todos y todas. ¿Nos escuchan bien? Bueno, supongo que sí. Si tienen alguna duda o hay problemas con el audio, si nos pueden ayudar a escribir sus comentarios y vamos arreglando lo que se tenga que arreglar. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por estar en este webinar. Vamos a hablar acerca de donatarias autorizadas y las obligaciones de las donatarias autorizadas. Este webinar es parte de un programa de fortalecimiento de la sociedad civil y se hace junto y en colaboración con el programa de la sociedad civil y con el despacho Basham, que en este momento va a estar representado por la licenciada Sofía Gardea y pues por la Fundación Grupo México. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Les explico cuáles son cómo vamos a trabajar. Se va a dividir en diferentes partes. La primera va a ser, van a ver en sus pantallas un cuestionario. Se va a dividir en pre y post webinar. La primera parte va a ser nada más para que nos ayuden a poner cuál es el conocimiento que tienen actualmente del tema. Solamente es para fines estadísticos y para ver si realmente estos talleres tienen el impacto que buscamos que tengan. Entonces, si me ayudan a contestarlo, ahora se los comparto. Y después va a haber otro, lo vamos a hacer, la primera parte va a ser la exposición. Ahora se pone en su pantalla. Y la siguiente va a ser la exposición y al final de la exposición vamos a hablar un poco acerca vamos a aclarar dudas y una forma en la que también pueden acceder al trabajo pro bono, justo para trabajar este tema legal o cualquier otro que tenga su organización. Y después haremos otro cuestionario que va a aparecer igual en sus pantallas, en el que se va a querer evaluar cuál fue el impacto, si se aprendió, si fueron claras también las preguntas, la exposición. Y en estos momentos les comparto la pantalla. Solo les pido un favor, todas las personas que estén conectadas me ayudan a contestarlo, porque una vez que se conteste no lo pueden cerrar hasta que esté todo llenado. Entonces, si me ayudan a contestarlo, por favor. Nada más para retomar el tema, y hemos visto algunos comentarios. Su audio, si sirve, no se impacienten. Si nos regalan unos minutitos, estamos esperando a que las demás personas terminen de contestar. En cuanto terminen, retomamos. Como les comentaba, es importante poder llenar este formulario porque nos ayuda a sociedad civil a estar informadas para ver qué nos hace falta, en dónde fortalecernos y crear una sociedad civil mucho más actualizada y con los conocimientos necesarios. El cuestionario les debería de aparecer en sus pantallas luego que ingresan. Si yo lo compartí ya desde la mía, lamentablemente no les puedo mandar el link. Entonces, en realidad, en cuanto ustedes entran, deberían de verla. Nos ha pasado que algunas personas no la pueden ver por la conexión a internet. Retomamos. Como les comentaba, es importante poder llenar este formulario porque nos ayuda a sociedad civil a estar informadas para ver qué nos hace falta, en dónde fortalecernos y crear una sociedad civil mucho más actualizada y con los conocimientos necesarios.
El cuestionario les debería de aparecer en sus pantallas luego que ingresan. Si yo lo compartí ya desde la mía, lamentablemente no les puedo mandar el link. Entonces, en realidad, en cuanto ustedes entran, deberían de verla. Nos ha pasado que algunas personas no la pueden ver por la conexión a internet. Les voy a quitar ya la pantalla para poder empezar con la exposición. Muchísimas gracias a todas las personas que lo contestaron. Listo. Ok, ya reinicié, no lo encuentro. No te preocupes, podemos ir empezando y ya vemos la segunda parte, ¿te parece? Bueno, primero que nada, como les comentaba, muchas gracias por estar en este tipo de webinars. Como sociedad civil hemos visto la necesidad de mantenernos cada vez más informadas y actualizadas de temas sobre todo legales. Entendemos que a veces la operatividad nos gana y estos temas a veces los dejamos un poquito no es de lado que no nos importe, pero no contamos a veces o no sabemos en dónde buscar aquella información que puede ser actualizada y, y de alguien que realmente sabe del tema. El donatarias autorizadas nos hemos dado cuenta que es un tema que, debido a todos los cambios administrativos que ha habido últimamente, cada vez hay más organizaciones que están buscando ser donataria autorizada, pero también nos hemos dado cuenta que muchas veces no se conocen cuáles son las obligaciones y las implicaciones de ser donataria autorizada. Muchas veces se quedan solamente en el tema de la parte de la deducción de impuestos. Y en realidad sí tiene implicaciones una vez que somos donatarias autorizadas, cuáles son nuestras obligaciones y qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. También es importante saber qué pasa cuando nosotras como organizaciones perdemos la donaría autorizada, qué pasa con los recibos emitidos, qué pasa con el pago de impuestos, en qué momento lo tengo que pagar, por qué cantidad. Entonces, esperamos que en este webinar queden las cosas, algunos temas claros. Y si no queda claro o de repente sienten que es mucha información, no se preocupen. También la intención de este webinar es no crear abogados y abogadas, sino más bien empezar a cuestionarnos como sociedad civil y ver cuáles son nuestras obligaciones y saber a quién acudir y que nos ayuden a resolver todos estos temas legales. Por eso también parte de este webinar no solamente es la exposición, sino darles una herramienta en donde pueden encontrar todo este tipo de ayuda legal pro bono. Pro bono, ¿qué quiere decir? De forma gratuita. Ahorita les enseñamos en dónde pueden acceder a ayuda legal gratuita. Puede ser tanto para ser donataria autorizada o las implicaciones de la donataria autorizada en temas legales, como en cualquier otro tema legal, ya sea laboral, fiscal, elaboración de contratos, asambleas, todos aquellos temas legales que tenga su organización, se pueden acceder a abogados o a abogados de forma gratuita, y eso es algo sumamente grande, porque eso como sociedad civil, a veces estamos con el dinero pues muy apretado, tratando de contar todo para que se vaya hacia nuestra operación y para el beneficio de las personas para y por las que trabajamos. Entonces no se preocupen, esa es una herramienta donde las abogadas y los abogados que les
son especialistas en sociedad civil y les van a ayudar a resolverlos. Entonces, en este momento les digo cómo pueden acceder a esta ayuda. Les vamos a compartir una pantalla. Se van a meter a esta página, appleseedmexico.org. Una vez que entren a esta página, le van a dar en asistencia legal pro bono. Pro bono quiere decir que será gratuita todos los honorarios de las y los abogados que trabajen con ustedes. Después se van a la parte de soy una OSC y necesito ayuda y nos ayudan a contestar un formulario. Incluso pueden ser aquellos grupos de personas que quieran constituirse como una organización, que no necesariamente tiene que ser una AC, puede ser una IAP, una cooperativa, dependiendo también de las necesidades que ustedes tengan. Entonces, una vez dicho esto, si me dan unos minutitos y empezamos. Perdón, estamos presentando un problema técnico, si me dan 3 minutitos.
Perfecto. Entonces, como se dan cuenta, la primera parte es el ejercicio de autodiagnóstico, que tomamos un poquito más de tiempo porque somos muchas personas. Bueno, me voy a pasar un poquito, voy a irme un poquito más rápido. Como saben, es importante, todo lo que es obligatorio en México se encuentra dentro de la ley. Esto puede ser desde el marco nacional y también en el marco internacional. Dentro del marco internacional está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Todos estos, la parte internacional habla del derecho, se reconoce como derecho de asociación. Eso quiere decir que un grupo de personas se pueden juntar para llevar a cabo diferentes finalidades. Claro que estas finalidades tienen que ser lícitas, pero justamente el derecho a la asociación se reconoce como un derecho humano. También se encuentra en la parte nacional dentro de la Constitución. En el artículo 9 pueden ver ahí que se habla acerca de la libertad de asociación y que se reconoce también como un derecho humano. Entonces, hablamos de la parte internacional, pero también se habla de la Constitución. Por abajo de la Constitución también hay leyes que rigen o de alguna forma regulan aquellos derechos que se encuentran dentro de la Constitución. Sí, claro, vamos a compartir posteriormente la presentación. Como les comentaba, después de la Constitución, como un nivel se encuentra la Ley de Fomento de Actividades de la Sociedad Civil. Y en esta ley podemos ver cuáles son aquellas actividades que, de acuerdo a esta ley, son aquellas que puede llevar a cabo la sociedad civil. En el artículo 5, si ven, hay de las diferentes actividades. En teoría, todas sus organizaciones deberían de tener alguna de estas finalidades. Puede ser que no, que su objeto social o su finalidad no sea tal cual, pero sí tiene que encuadrar en las especificaciones de cada una de estas. Si ven, son muy generales y trata se habla de diferentes temas, desde asistencia social hasta cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural. También, si se dan cuenta, habla acerca de promoción y defensa de derechos humanos, promoción del deporte. Entonces, es importante leer este artículo y ver tener todo este listado de actividades muy presentes, porque cuando ustedes vayan a crear su organización, tienen que encuadrar en esta lista de especificaciones. De forma muy rápida vamos a hablar acerca de cuáles son los diferentes tipos de organizaciones. Muchas veces solamente se acercan a decir, quiero ser, me parece que se corta el audio. ¿Me permiten un momento? Me parece que es el internet de cada una de los ponentes. No se corta, se escucha bien. Sí, como les decía, más bien de cada una de las personas de su internet. Bueno, entonces, los tipos de organizaciones. Muchas veces quieren constituir una organización que sea donataria autorizada, pero no tienen muy clara cuál va a ser la figura bajo la cual se va a constituir. Existen diferentes formas de constituirse, como una asociación civil, que está regulada en el Código Civil Federal y local. Eso quiere decir que cada estado tiene su propio Código Civil. Y ahí se encuentran como las reglas de una asociación civil. También dentro del Código Civil está una figura que se llama sociedad civil. Y en una ley aparte, que esta es la ley local, como les decía, cada estado de forma diferente, es la ley de asistencia privada.
algunos también le llaman ley de beneficencia privada, dependiendo del estado es el nombre, la naturaleza es la misma. Entonces, pueden ser donataria autorizada teniendo alguna de este tipo de naturaleza. Entonces, no, pueden ser o una AC, que esa quiere decir que no tiene una actividad con una finalidad de lucro, puede ser una sociedad civil, que puede llegar a tener una actividad de lucro, y una IAP que es de asistencia privada de beneficencia y, como les decía, su ley es específica. Los aspectos corporativos, bueno, como ya lo deben de saber, bueno, dependiendo de cómo se constituyan, si es una AC, una SC o una IAP, van a tener sus estatutos, su asamblea, la junta directiva o consejo y los diferentes poderes. Me voy a saltar un poco la parte corporativa para irnos a las donatarias autorizadas. Bueno, su pantalla hay un slide de estatutos conforme a las reformas de la ley del ISR, es la ley del impuesto sobre la renta. En el 2016 se publicó una reforma, la cual tenía su vigencia a partir del 2017, en la que pedía que todas las que fueran ya donatarias autorizadas realizaran un cambio en sus estatutos. Estos cambios en dos cláusulas, en liquidación y cambio de residencia. Ahí se van a ver que está enlistado dos, que es el objeto y la liquidación y cambio de residencia. Como les comentaba, la ley pide que se cambien estos dos, más bien no que se cambien, sino que se integren a sus estatutos estas dos cláusulas. Una es acerca de la liquidación y la otra cambio de residencia. ¿Qué quiere decir cambio de residencia? No quiere decir si te cambias de calle, más bien quiere decir si tú o más bien la organización deja de residir en territorio nacional. Si una organización deja de residir en México, cambia su situación fiscal a otro país, debe de realizar un proceso, debe de avisar al SAT y debe de liquidarse. También el SAT puso a disposición un modelo de estatutos. Si tienen cualquier duda o no saben si se llevó a cabo esta reforma dentro de sus estatutos, pueden ir a este modelo y nada más es compararlo. De hecho, el modelo de estatutos es muy fácil lectura, indica en diferentes colores cuáles son aquellas cláusulas que no se pueden cambiar y aquellas que sí se pueden cambiar. Aunque la reforma del 2016 indicaba que se debía de hacer un cambio, o más bien integrar estas cláusulas de liquidación y cambio de residencia, también puso algunas observaciones en cuanto al objeto social. Entonces, dependiendo de a qué se dedique su organización o cuál sea la finalidad de su organización, deben de contar con ciertas características. Como les decía, viene súper bien marcado en el modelo de estatutos, dependiendo de cuál es su objeto, cuáles son los cambios que se deberían o no se deberían de hacer. Regresando un poco a la parte de la liquidación y el cambio de residencia, si la organización se llega a liquidar o llega a cambiar de residencia, como les había dicho, se cambia a otro país, se deberá destinar la totalidad del patrimonio de su organización a otra donataria. Como saben, todas aquellas donatarias que sí estén autorizadas, se va a publicar en el diario oficial, en el anexo 14, todas aquellas donatarias que continúan con el estatus de donataria,
También aquellas que tienen el permiso para la autorización para recibir donativos del extranjero y aquellas que la perdieron. Entonces, si ustedes actualmente son donatarias autorizadas, es importante que le den una revisada al anexo 14. El anexo 14 de este año, del 2019, no se ha publicado. Entonces, por ahora estamos safe, pero sí hay que estar al pendiente de la publicación de este anexo. Este es un ejemplo del anexo 14. Si se dan cuenta, ahí dice autorizaciones para recibir donativos del extranjero y autorizaciones vigentes en el 2017. Como este es un ejemplo para que sepan cómo buscarlo. Nos vamos a ir a... Bueno, para que podamos solicitar la donataria autorizada, como saben, necesitamos cumplir con ciertas características. Estas características son que tenemos que tener una finalidad de acuerdo a lo que se consideraría como una organización sin fines de lucro, como les había comentado de la otra, la ley que pusimos al principio, la ley de fomento, pero también hay que acreditar diferentes especificaciones. A ver, si me permiten un momento, aquí parece que tienen algunas preguntas. ¿Por qué no se ha publicado el anexo 14 este año? Siempre se hace a principios del año cuando se publicará en el 2019. Actualmente no tenemos una respuesta. De hecho, nadie sabe cuándo se va a publicar. Se debería de publicar. En años anteriores se había publicado también en junio, julio. Entonces, probablemente siga la misma naturaleza. Bueno, finalmente, ahora llegamos a lo que también nos importa siendo donatarias autorizadas o si nos queremos constituir como donatarias autorizadas. Existen obligaciones de las donatarias autorizadas. Es sumamente importante ver cuáles son estas. Primero, destinar sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto. Aunque efectivamente todas damos todo el dinero que entra es para el objeto, debemos de estar muy, muy al pendiente que no se puede otorgar el remanente distribuible. Eso quiere decir, las ganancias, por así decirlo, no se podrían dar a ninguna otra persona, porque en realidad nosotras, como donatarias autorizadas y como organizaciones sin fines de lucro, no generamos ninguna ganancia. O eso es a otras personas. Pero también, como ven, se pueden dar efectivamente, pues es un servicio que nosotros contratamos, pero a otras personas, ya sea asociados o asociadas, consejero, no se les puede dar porque nosotros no generamos ninguna utilidad. Ahora, también hay que presentar en el inciso B, al momento de la liquidación o cambio de residencia, se debe destinar la totalidad de su patrimonio a otra donataria. Como les decía, la residencia no quiere decir que te cambies de calle o de estado. Eso quiere decir que te cambies de país. ¿Por qué? Porque todo el dinero que entra a una organización mexicana, en teoría, debería de ser en beneficio para la sociedad mexicana. Por lo tanto, no puede haber ninguna salida de dinero a un país extranjero, por ningún motivo, aunque sea una donación a otra organización en otro país. Al perder la donataria, comprobar que los recursos obtenidos por donativos deducibles se utilicen en el objeto. Tiene 12 meses para comprobar. Como les decía, ahorita estamos enlistando las obligaciones de las donatarias. En caso de que ustedes hayan sido donataria autorizada y las
notifican de que perdieron ya la donataria y se sigue todo el proceso de revocación de la donataria, ustedes tienen 12 meses para comprobar que efectivamente todo el dinero que ustedes recibieron fueron para el cumplimiento de su objeto social, ¿sí? Si no se comprueba, se debe de transmitir los recursos que hayan recibido durante ese periodo a otra donataria y tienen 6 meses para hacerlo. En realidad, sí se tiene un tiempo considerado para poder recuperarla. Ahorita vamos a eso, si se pierde la donataria. En realidad, para poder pasar el dinero a otra donataria, eso ya es más un tema un poco más contable. ¿Por qué? Porque se transmite todo el dinero de la organización a otra donataria, que esta donataria pues ya tendría que justificar también, se podría hacer como un donativo ese ingreso del dinero. Ok, entonces, vámonos a las obligaciones particulares. El informe de transparencia. Este es sumamente importante. Este se presenta cada año y se debe de presentar sí o sí. Esta es una de las principales obligaciones que la autoridad está muy al pendiente. Si no se presenta, inmediatamente es la pérdida de la donataria autorizada. Entonces, es importante que la presenten en tiempo y forma. También es importante que ustedes notifiquen al SAT a través del portal, no a través de un escrito libre ni nada. Tiene que ser a través del portal. Si ustedes, para que se dé por cumplida la obligación, tiene que ser en la forma en la que se establece en la ley. Si no lo hacen así, aunque ustedes hayan presentado, por ejemplo, un escrito libre, se tendrá por no cumplida. ¿Por qué? Porque no se siguieron las formalidades que establece la legislación. Entonces, el aviso de cambio de domicilio, de denominación, cambio de clave ante el RFC. Perdón, es que también igual nuestro internet no, aparentemente está también fallando. El informe de sustitución de constancia de acreditación. Nosotras como donatarias autorizadas necesitamos contar con una constancia de acreditación de actividades. Eso quiere decir que nosotras tenemos que ir ante alguna autoridad federal, local, que nos acredite que nosotras hacemos lo que realmente decimos que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo debería de estar en nuestro objeto social. Entonces, por ejemplo, si hago temas de asistencia social, yo debería de ir con Indesol. Indesol debería de darme, me dará una constancia de acreditación de actividades en la que Indesol como autoridad acredita que yo, Appleseed, hago temas de asistencia social. Esta constancia de acreditación cuenta con un plazo de 3 años. Hay algunas constancias de acreditación que se emitieron y que no tenían vigencia. No le pusieron tal cual la vigencia. Por favor, revisen de cuándo se la emitieron y cuenten 3 años. Deben de ser, sí o sí, tienen una vigencia de 3 años. Entonces, una vez que pierde la vigencia, que pasan los 3 años, es importante presentar claramente antes la actualización de la constancia de acreditación de actividades. Como les decía, va a depender
de cuáles, en cuáles son las actividades que se encuentran en su objeto. Ahora, hay algunas organizaciones que dentro de su objeto realizan diferentes actividades. Si van a pedir la donataria autorizada por cada una de esas actividades, deben de presentar también la respectiva carta, la respectiva constancia de acreditación por cada una de esas actividades. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo mi organización y hago temas de asistencia social, pero también hago, no sé, ¿qué otra? Temas rurales, debería de tener la constancia de acreditación tanto de los temas de asistencia social que hago como de los rurales. Si solamente tengo la carta de acreditación de la constancia de acreditación, pues solamente se va a tomar esa actividad que estoy llevando a cabo. La siguiente, expedir CFDI. El CFDI es el recibo de donativo, es el recibo que va a ser deducible para su donante. Es importante que lo emitamos en tiempo y forma y dependiendo del donativo que esté ingresando a nuestra cuenta. Y debe de ser por el mismo donante que está realizando la donación. Hay algunos, por ejemplo, donantes que se celebra el contrato de donativo con la empresa, no sé, Patito S.A. Y el recibo deducible va a ir a nombre de Cucarachas S.A. No se puede hacer así. Todo el dinero que ingresa a nuestra organización y se va a emitir un recibo deducible, deben de cuadrar los nombres. Es sumamente importante que hagamos eso. Y bueno, presentar nuestra declaración anual. Si se dan cuenta, todas estas obligaciones también son o abonan a que haya transparencia en todas nuestras actividades. Eso quiere decir que hagamos que acreditemos que hacemos lo que decimos que hacemos, que demos notificaciones, avisos de todos los cambios que están dentro de nuestra organización. Y como les decía, el informe de transparencia es sumamente importante. Se presenta en mayo, antes del 31 de mayo. Ahora, como donatarias autorizadas tenemos restricciones. Estas restricciones son sumamente importantes que las tomemos en cuenta. Tenemos un límite del gasto administrativo del 5%. ¿Qué quiere decir? Que no todo lo podemos pasar a nuestro gasto administrativo. Tenemos un tope de todo del 5%. Por ejemplo, ahí pueden caber, en el gasto administrativo podemos meter por ejemplo, ciertos salarios. El tema de las personas que, por ejemplo, nos apoyan en el área administrativa puede caer en este supuesto. Renta de oficinas podría caer en ese supuesto. Pero no todas nuestras actividades, no todos nuestros salarios, no todos nuestros gastos. Hay que tener mucho cuidado cómo nosotras como organizaciones etiquetamos estos gastos administrativos. En realidad, no existe tal cual una claridad en qué podemos entender como gastos administrativos. Es por eso que también se pide que las organizaciones cuenten con manuales internos en las que puedan describir qué consideran como gastos administrativos. Porque de hecho pueden haber algunos salarios o algunos puestos que podrían salir del gasto administrativo, colocarlo en la parte operativa y disminuir este porcentaje. Por ejemplo, si tengo una persona que se encuentra en el área de jurídico, por ejemplo, en realidad tendría que ser una parte administrativa, pero si yo la compruebo que va a ser temas, no sé, comunitarios, entonces podría pasar parte de su sueldo, de su salario, sus actividades a la parte operativa. Entonces se reduce la parte administrativa. Espero haber quedado esto claro, si no ahorita regresamos. Las actividades de procuración de fondos son administrativas.
¿Por qué? Porque pues, se necesita, o sea, es el dinero. Más bien operativas, no sé, si yo me dedico, por ejemplo, a desarrollo comunitario, todas aquellas actividades que vayan encaminadas más evidentes hacia el trabajo de desarrollo comunitario dentro de las comunidades. Capacitaciones en oficios, diferentes programas y proyectos. Entonces, todas aquellas personas que participen en eso entran en la parte operativa. Y el límite de ingreso por actividades distintas del objeto. Esta es muy importante. Siempre ha existido este límite, pero en administraciones pasadas se había dado una prórroga y entonces no necesariamente aplicaba. Entonces ahora a partir de este año hay que estar muy abusados y abusadas en nuestra contabilidad porque no pueden exceder el 10%. Pongo un ejemplo. Si yo digo que me dedico a tener escuelas para personas en situación de calle y esa es mi actividad, mi objeto social, y aparte yo para hacer recaudación de fondos, vendo galletas en los altos y hago eventos y además no sé, hice una kermés y de ahí recuperé dinero. Esas actividades son distintas a mi objeto social. Si bien son para cumplir mi objeto social, que es mantener la escuela para las personas en situación de calle, no son mi objeto social. Entonces, ese dinero no puede exceder el 10%. Ajá. Si hay una entrada de dinero del 10%, más del 10%, se van a tener que pagar impuestos sobre esa cantidad que se excedió. Entonces, hay que tener mucho cuidado justo para cuidar ese dinero y no pagar el impuesto y perder la recaudación de fondos, por ejemplo, que se había hecho. Entonces, existe esa limitación del 10%. Si quieren, ahorita de todos modos vamos a las preguntas, porque si no nos podemos ir atrasando. Bueno, ahí no podemos, teníamos planeada como una mini actividad, pero igual por el tiempo y vamos un poquito apretadas. Nada más, sí es importante que veamos esta parte. ¿Cuáles son las diferencias entre una donataria autorizada y unas no donatarias autorizadas? Sí es importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque las obligaciones van a ser distintas y también los beneficios. Si se dan cuenta, las primeras son muy parecidas. Ambas presentan las informativas, ambas hacen retención de IVA y de ISR, hacen el entero de la retención del ISR por los sueldos y salarios en caso de que tengan sueldos y salarios. Si no los tienen, pues claramente no les aplica. Muchas veces las organizaciones de la sociedad civil no tenemos a todas las personas que nos apoyan en dados de alta o bajo una relación laboral. También el informe anual, también ese se presenta. Ahora, si se dan cuenta, en la donataria sí se presenta un informe de transparencia que incluye el uso y destino de los donativos. Ahí en el informe de transparencia hay que decir cada peso, cómo lo usamos, en dónde lo usamos y cómo lo recibimos. Que claramente una donataria autorizada, como no cuenta con esta obligación del informe de transparencia, pues bueno, pues no tendría que hacerlo. Su contabilidad también pues la llevaría de forma diferente a una donataria. Tenemos que presentar los cambios de domicilio. Algo sumamente importante, las donatarias
tenemos que presentar cualquier modificación a nuestros estatutos. Esto quiere decir, si tenemos cambios de consejo, sobre todo, sumamente importante, si tenemos algún cambio en nuestro objeto social. El cambio en nuestro objeto social debe de ser notificado. ¿Por qué? Porque de ahí está también ligada nuestra donataria autorizada y todo lo que tenemos que presentar como la constancia de acreditación que les había comentado. Nosotras como donatarias autorizadas, los donativos que ingresan a nuestras cuentas tenemos que expedir un CFDI por cada una de ellas, ¿ok? Es importante que entonces tengamos una contabilidad que nos permita saber cuáles son aquellos ingresos que entran como donativos y cuáles son aquellos ingresos que entran de forma diferente a los donativos. Y dependiendo de la naturaleza, es el CFDI que se tiene que emitir. Y bueno, el informe antilavado, que eso lo podemos platicar en otro webinar, que es una de las obligaciones que también tenemos que tener como donataria autorizada, informar, que está muy ligado con el tema de transparencia y todo el dinero que entra a nuestras cuentas como organizaciones. Informar al SAT de donativos en efectivo o especie que superen más de 100,000 pesos. Por eso les decía, es importante contar con la identificación de todos los ingresos que entran a la cuenta, de quién entran, cómo entran y cuánto entra. El monto del umbral para antilavado, se los comento de forma muy rápida. La ley antilavado tiene dos tipos de obligaciones. Una en la que tienes que guardar toda aquella información de tu donante sin presentar una notificación ante el SAT. Y hay otra obligación en la que tienes que pedir toda la información a tu donante y sí presentar una notificación ante el SAT. La primera obligación es para aquellos donativos que no superen los 200,000 pesos. Ha estado subiendo porque, claro, depende de la inflación y toda la parte esa. Y una vez que supera esos 200,000 pesos, 200,000 y cachito, sí se va a tener que presentar ante el SAT. Eso lo podemos hablar en un webinar aparte, porque sí hay que entrar en algunas especificaciones. Vamos a ver. Y publicidad de documentación de la donataria autorizada, uso y destino del donativo. Como les decía, sumamente importante que cada uno de los ingresos que entren a las cuentas de las organizaciones estén súper identificados y también se vea reflejado en qué se usó. Este uso debe de estar ligado a nuestro objeto social y ese objeto social debe de estar ligado a la constancia de acreditación que obtuvimos. Entonces, se dan cuenta, es todo un ciclo para saber qué hacemos, cómo lo hacemos y poder también informar qué es lo que hacemos con el dinero que recibimos. Ok. Hay algunas organizaciones que tienen dentro de su objeto el apoyo a otras organizaciones, comúnmente conocidas como organizaciones de segundo piso. Nada más para que sepan, existen este rubro específico. Entonces, si sus organizaciones llegan a hacer este apoyo, tiene que estar especificado en su objeto social. No pueden dar dinero a otra organización y no tener esa característica de segundo piso. Es muy importante porque también correría en riesgo su donataria autorizada. ¿Por qué? Porque entonces estarían haciendo algo que no está permitido dentro de su objeto social.
Ahí se puso la cláusula específica, cómo debe de venir. Como les comentaba, los estatutos, el modelo de estatutos lo pueden encontrar en la página del SAT. Es de fácil lectura, pero igual, si tienen algún inconveniente, pues ya saben cómo los podemos ayudar. Pero sí debe de decir tal cual apoyar económicamente las actividades de personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la ley del impuesto sobre la renta. Un punto más, no solamente debe de estar dentro de su objeto social, sino que aquella organización a la que ustedes están apoyando económicamente deberá de ser donataria autorizada también. De otra forma, no se puede llevar a cabo. A ver, vamos a ver algunas preguntas que nos han hecho. Una de las preguntas que nos estaban haciendo de si las operaciones bancarias podrán entrar como temas administrativos, no queda muy claro hacia dónde iba la pregunta, pero por lo que entendemos, sí, esa actividad la haces para recaudar fondos. Entonces, si la haces para recaudar fondos, es un gasto administrativo. Eh, Como donataria debo de inscribir a mis trabajadores. Pues mira, eso depende de cuál es la naturaleza de los servicios que te están prestando. En teoría, si es una relación subordinada, eso quiere decir si tienen un horario, si tú les das las herramientas de trabajo, si siguen instrucciones de su superior jerárquico, que cumple entonces con una relación subordinada, es una relación laboral, entonces deberían de estar inscritos o inscritas en el IMSS. Bueno, y en todo, o sea, todas las prestaciones laborales. Pero, sin embargo, sabemos que a veces, pues, esto representa un gasto administrativo que no está muchas veces o calculado, o la verdad es que tengamos el dinero suficiente para llevar a cabo la parte operativa y cumplir con esta obligación. Entonces, lo que hacen algunas organizaciones es celebrar contratos de prestaciones de servicios. Una vez que celebras un contrato de prestación de servicios, no tendrías que inscribirlos ante el IMSS. Y lo puedes manejar igual como asimilados. Una de las preguntas que pusieron, constancia de presentarse en el SAT, sí se referían a la de acreditación de actividades. Sí, como les decía, todo debe de ser ante el portal, a través de su portal. Una de las preguntas, ¿el SAT puede ayudar a las donatarias en cuanto a asesoría? Es decir, pasa a veces cuando inician las asociaciones y es difícil. Pueden acercarse ante el SAT. El SAT muchas veces, si tú le haces una pregunta, les ayuda a contestar con la respuesta, pero actualmente están un poco saturados en la oficina del SAT. Entonces, se están tardando en contestar. De hecho, aquellas organizaciones que ingresaron sus solicitudes para ser donatarias autorizadas,
para constituirse como donatarias autorizadas, al día de hoy no han tenido respuesta. La oficina del SAT tiene un retraso significativo más o menos de 6 meses. Entonces, sí puede ser un poco difícil que contesten a la brevedad. En caso de que se realice una donación por parte del gobierno de otro país, se tiene que ver las leyes del país que realiza la donación o se rige de acuerdo a nuestras leyes. Depende qué quiera hacer. Si esa persona quiere deducir impuestos, también se tendría que ver que se cumpla con la regulación mexicana y del país. Pero me parece que actualmente solamente las personas de Estados Unidos, aquellas donaciones que se reciban de Estados Unidos, podrán deducir y se tiene que seguir hay un proceso especial en el que la Organización de México tiene que cumplir con especificaciones del país de Estados Unidos. Ahora, si tú recibes donativos voy a poner un ejemplo, por ejemplo, no sé, MetLife Estados Unidos le dona a la organización Niños con Sonrisas, pero no quiere un recibo deducible, no pasa nada, se ingresa el dinero, se reporta como donativo, se identifica a nuestro donante, es decir, se pide su acta constitutiva, que en Estados Unidos se llama Certificate of Incorporation. Se pide también aquella cantidad, un poder, que también es, en Estados Unidos tiene otro nombre, que es un permiso del board para poder realizar este acto. Se recomienda que se celebre un contrato de donación porque también así se ampara esa actividad. Y tú como organización emites el recibo deducible correspondiente. Que ese recibo pues no le va a servir al donante extranjero. ¿A quién se le solicita la constancia de acreditación de actividades? Como les comentaba, depende de su actividad. Si ustedes se dedican, por ejemplo, hay organizaciones que trabajan temas del DIF o con niñez, pues bueno, van con el DIF y le piden la constancia de acreditación. Temas de asistencia social se pide hacia Indesol. Les decía, depende de cuál es su objeto, es la autoridad a la que pueden acudir. No tiene que ser una autoridad federal, puede ser también local. Una recomendación, si su actividad va hacia la autoridad que lo podría acreditar es Indesol, vayan a Indesol. Indesol ya se sabe el proceso, entonces en teoría no debería de ser un proceso largo. Alguien más puso, a nosotros nos dieron permiso de donataria para otorgar becas económicas a jóvenes estudiantes. ¿Cómo podremos ampliar el objeto o el permiso para otras las actividades? Como les comentaba, todo tiene que estar dentro de nuestro objeto social. Entonces, el primer paso tendría que ser realizar una modificación de estatutos que se vea reflejada en tu modificación de tu objeto social. Entonces, sería en tu objeto social ampliar la actividad que vas a hacer. En caso de que ya esté ahí, ya esté puesta en tus estatutos, pues sería pedir la constancia de acreditación de actividades respecto a esa actividad y seguir el proceso normal como para pedir una donataria. Solo son 2 países actualmente los que tienen convenio con México y Estados Unidos y otro que es una isla que se encuentra en América, pertenece a Inglaterra. Ahorita supongo que es un poco respecto a los
el dinero que se recibe del extranjero. Hoy es más fácil si lo hacen con Estados Unidos, no con otros países. La verdad es que sí se complica. Me parece que también no tenemos los tratados de doble tributación. Entonces, mi recomendación sería que si Estados Unidos quiere hacer deducible, más bien si el país extranjero quisiera hacer deducible los donativos, que sea con Estados Unidos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Me parece que también aquí había otra preguntita que a qué es el 5% respecto a qué es respecto al ingreso total, y ahí vas a incluir también sueldos y cargas sociales. Y igual el 10% sobre el total de los ingresos. Pero recuerden que son dos cosas diferentes. El 5% es para los gastos administrativos y el 10% es para actividades diferentes a su objeto social. Actualmente estamos revisando el objeto social para volver a obtener la donataria. Trabajamos a nivel nacional y nuestra duda es si por estado debo definir las características especiales que deba considerar en el objeto social y después no se limiten con la donataria. A ver, no sé si entendí bien. Lo que entiendo es que tienes trabajo en diferentes estados y tu pregunta es si deberías especificarla por cada uno de los estados. No, también se recomienda que el objeto social sea lo más amplio posible, claro, sin que diga cosas que no son las que realmente realizan. Entonces, con que tú digas, regreso al ejemplo, si tú haces desarrollo comunitario y también dentro del desarrollo comunitario es ayudar en temas de vivienda, pues ya, lo pones así, temas de vivienda y desarrollo comunitario en capacitación de oficios, o sea, que sea lo más amplio posible sin que digas en qué estado precisamente estás haciendo cada una de las actividades. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o algún tema que no haya quedado claro en la exposición? Ahorita estaba viendo que hay una pregunta que toman en cuenta para rechazar la petición de donataria autorizada, pues que no hayas cumplido con los requisitos. Uno, que tu acta constitutiva esté mal hecha y para evitar eso hay que cumplir con que el objeto social esté de acuerdo a los lineamientos del SAT y que efectivamente no haya un lucro y que estén de acuerdo a la ley de fomento y a la ley del ISR las actividades que llevas
a cabo, que cuentes con la carta de acreditación, con la constancia de acreditación. Claro que si eres una organización nueva, pues no vas a contar con ella, pero te van a dar un plazo para que la puedas obtener. Esos son básicamente, que también dentro de tu escritura, dentro de tus estatutos, no cuentes con las cláusulas que les había mencionado, que son la de liquidación y la de cambio de residencia. También hay veces que me ponen muy bien en la parte del objeto social y la parte de la liquidación y la de patrimonio, pero no me ponen el tema del remanente. Es súper importante que en su escritura venga que no hay distribución de remanente. También vimos ahorita otra de las preguntas que dice, ¿cuáles son los requisitos? Son bastantes, los pueden ver en la página del SAT, pero algunos de ellos es, como les decía, la escritura constitutiva, los estatutos deben de enviarlos, pero también otro problema que se enfrentan o que evita que puedan tener la donataria o se la rechacen es cuando ustedes, y normalmente pasan los estatutos porque son muy pesados, no son muy claros, o sea, no son legibles. Entonces, si la autoridad no puede verlos, se los rechaza. Entonces, una vez que ustedes pongan los estatutos, deben de estar, deben de verificar que efectivamente se puedan leer y sean de fácil lectura. La carta de la constancia de acreditación, deben de llenar un formato en el que se especifique qué es lo que van a hacer. Un tema importante, los estatutos que ustedes ingresen deben de estar registrados ante el registro público. Dependiendo también de la entidad, se tarda el registro público. En la Ciudad de México a veces hasta se tarda 3, 6 meses, en algunos estados se tardan semanas. La recomendación es que le soliciten a su notaría que les emitan una carta en la que el notario o la notaria acredite que ya está en proceso en el registro público y lo ingresen junto con su escritura. Gracias. Entonces, quiere decir que no expliqué tan mal. Ahí pusieron que la resolución, el anexo 14 no se ha publicado. Efectivamente, no se ha publicado hasta ahora. Todas aquellas donatarias que aparecimos en el anexo 14 en el 2018, seguimos siendo donatarias autorizadas, pero sí hay que estar sí hay que estar al pendiente de la respectiva publicación. Porque, ¿qué pasa si yo pierdo mi donataria autorizada? Eso quiere decir que tendría que pagar impuestos porque lo que yo recibí, pues no se acredita como donativo, entonces se acredita como un ingreso y se va a tener que pagar los impuestos respectivos por el ingreso. Y dos, aquellos recibos deducibles que yo haya emitido pierden su deducibilidad. Entonces, sus donantes no los podrán hacer deducibles. O sea, hay que estar al pendiente de que salgamos publicadas con éxito en el anexo 14 del 2019. Justo esto, los recibos deducibles emitidos hasta antes de perder la donataria siguen siendo válidos, como les decía, no son válidos, pierden su validez. Entonces, si sale el anexo en junio y yo no aparezco publicada como donataria, todos aquellos recibos que emití de enero a junio dejan de ser deducibles. Entonces, eso es importante porque también habría que notificarle a nuestros donantes que no va a poder deducirlos.
Sí podrías, o sea, no hay ninguna limitante para que tus estatutos digan una cosa específica, podrías poner todos, no hay ninguna limitante. Simplemente se tendría que mencionar cuál es la actividad preponderante y en caso que queramos la autorización por todas las actividades que estamos señalando, tendríamos que obtener la carta de acreditación por todas las actividades. En caso que queramos tener en nuestros estatutos todas las actividades que marca el 79, pero únicamente pedir solicitud por una, que es nuestra actividad preponderante, pediríamos la carta de acreditación solo por esta actividad preponderante, pero sí podemos tener todas las actividades en los estatutos sociales. Vamos a mandar la grabación, sí, no se preocupen, toda la información va a estar, se les va a enviar. ¿Alguna otra pregunta? El informe de transparencia se presenta en mayo y es igual ante el portal. Bueno, si quieren hacemos en estos últimos minutitos una recapitulación de todo lo hablado, igual por si tienen alguna duda, darles tiempo para que lo vayan, la vayan escribiendo. Bueno, quizá a manera de resumen de todo lo que ya comentaron hace unos minutos, es una donataria autorizada. Bueno, básicamente es una organización civil que va a tributar conforme al título tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta y va a recibir una autorización por parte de la autoridad fiscal para recibir donativos deducibles de impuestos. Esta parte de impuestos es únicamente por el impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con que tú te constituyas como una asociación civil sin fines de lucro. Si no tienes esta autorización, no eres una donataria autorizada y no gozas de los beneficios u obligaciones específicas del título tercero de esta ley. Entonces, el artículo 79 de esta ley nos marca quiénes son susceptibles de obtener esta autorización. Seguramente para no ser tan repetitiva, ahí en la tablita de la presentación van a ver algunos ejemplos. Las actividades que la autoridad fiscal puede autorizar para obtener esta autorización son básicamente asistenciales, educativas, ecológicas, culturales, de desarrollo social, de apoyo económico, que son las famosas donatarias de segundo piso, becantes, y básicamente. Entonces, un poquito los requisitos que ya los mencionaron y también escuché que en las preguntas los estaban platicando. ¿Cuáles son los principales requisitos para ser donataria autorizada? Principalmente es el contenido de los estatutos sociales, que nuestra acta constitutiva o nuestra reforma de estatutos sociales, el objeto social sea lo más apegado posible a lo que nos marca la ley del impuesto sobre la renta. Como ya lo platicaban, es muy importante que el objeto social sea lo suficientemente amplio para que nos dé un margen de actividad. Al SAT no le gusta ver actividades tan específicas porque les puede dar un poquito de ruido o curiosidad saber qué es esa actividad tan específica. Entonces, mientras más amplio esté nuestro objeto, nos va a dar más margen de actividad. Esto, claro, siempre que esté lo más apegado posible a la ley del impuesto sobre la renta. No quiere decir que se deba hacer un copy-paste tal cual de lo que dice el artículo, pero sí emparejar nuestras actividades con lo que está autorizado. ¿Qué otras dos cláusulas son muy importantes? La cláusula de patrimonio y la cláusula de liquidación, que como seguramente ya platicaron, que es muy importante que todo el patrimonio
de esta asociación sea destinado a otra donataria autorizada al momento de liquidación o cambio de residencia fiscal. Este cambio se introdujo a partir de 2017 y fue por un abuso de una asociación, sea todo destinado a otra donataria autorizada. El tema del gobierno corporativo, que seguramente muchas asociaciones ya lo tienen, y algunas prohibiciones que ya deben conocer. Ahora, muy importante, el tema de la carta de acreditamiento de actividades. Como escuché también que ya lo platicaban en las preguntas, para obtener la autorización para recibir donativos deducibles, es muy importante presentar nuestra carta de acreditamiento de actividades. ¿Esto para qué sirve o para qué lo quiere el SAT? Bueno, al SAT lo que le ayuda es que otra dependencia le compruebe que efectivamente la asociación sí está realizando las actividades que dicen su objeto social. Entonces, dependiendo el tipo de actividad, es el tipo de carta con la que vamos a acreditar esta actividad y la dependencia competente. Hay una excepción para no presentar esta carta que se llama la autorización condicionada, y esto es cuando la asociación es de reciente creación, es decir, 6 meses o menos, o cuando aún teniendo más de 6 meses, no pueda la asociación demostrar que ha iniciado actividades. Esto es porque efectivamente quizás se constituyeron en un tiempo mayor a 6 meses, pero no han iniciado como tal operaciones. Esta carta tiene una vigencia de 3 años, salvo que en la propia carta se estipule una vigencia menor. Este es un requisito nuevo. Anteriormente, y ustedes lo deben saber, las asociaciones presentaban su carta de acreditación y no tenían que jamás volverse a preocupar por este tema. Ahora sí se tiene una vigencia y se tiene que renovar esta carta para poder conservar la donataria. No, pero a ver, creo que hay una pregunta. Si quieres, vamos así. Hay una pregunta de, ¿la carta de acreditación puede ser, por ejemplo, el CLUNY o es otro? Bueno, para ese tema del CLUNY, ahí estaríamos en el supuesto de que la asociación realiza actividades de desarrollo social. Entonces, la carta o la dependencia competente va a ser Indesol o Cedesol. Ellos actualmente lo que están haciendo es que para emitirte tu carta de acreditación de actividades, previamente te están pidiendo el registro de la CLUNY. ¿Qué es la CLUNY? Básicamente es la clave única, es un registro que a cualquier asociación le sirve para bajar recursos federales. En teoría, si tú eres una asociación que no necesita bajar recursos federales, pero sí realizas actividades de desarrollo social y necesitas esta carta, no tendrías por qué obtener tu CLUNY previo a la carta. Sin embargo, es una práctica que está ahorita realizando Indesol y Cedesol de pedir el registro de la CLUNY para dar esta carta de acreditación de actividades. Nosotros nos hemos acercado mucho con las autoridades para platicar este tema de por qué este requisito, en nuestra opinión, absurdo, pero hasta ahorita los lineamientos son así. Previo a la carta de acreditación nos están pidiendo el registro de la CLUNY. ¿Cuál es el beneficio real de ser donataria autorizada? Alguna vez me dijo otra C que eran demasiados requisitos. Sí, no es que sean demasiados requisitos, es que, a ver, primero hay que entender que cuando el SAT nos está otorgando una autorización para recibir donativos deducibles, están ellos perdonando recaudación fiscal, que es a lo que ellos se dedican. Entonces, ellos están dejando de percibir impuestos, ingresos por nosotros. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque ellos entienden que el Estado no puede cubrir todas las necesidades que deberían cubrir y es por eso que se apoyan en organizaciones como ustedes. Y también es por ello que tienen una lupa muy estricta con todas estas organizaciones, porque nosotros estamos manejando recursos públicos. Sí es una carga especial de obligaciones, sí sin duda hay que tener muchísimo cuidado, especialmente temas contables, porque de nuestra contabilidad depende que nos otorguen y que conservemos esta autorización. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Hay muchas organizaciones que simplemente funcionan como una organización, tributan fiscalmente como cualquier otra empresa bajo título segundo, que es un régimen general de personas morales, y no obtienen nunca esta autorización justamente por no querer cumplir estos requisitos de una donataria autorizada.
Ahora, quizá estas fundaciones reciben los donativos y no tienen necesidad de tener esta autorización. Habrá muchas otras organizaciones que les cuesta obtener estos donativos sin tener esta posibilidad de que sean deducibles. ¿Por qué? Porque muchas veces las fundaciones van con los donantes y el donante te va a decir, sí, pero puede ser deducible, ¿me vas a expedir un CFDI deducible? Entonces, es aquí donde entra quizá el beneficio de ser donataria autorizada, que es mucho más fácil en principio obtener donativos. ¿Cuál es la diferencia entre perder la donataria y la revocación de la donataria? Básicamente es lo mismo. Cuando tú tienes tu donataria autorizada, te puede ser revocada por incumplimiento a tus obligaciones fiscales. Esta revocación es una pérdida de la vigencia de la donataria y lo que haces que ya explicaban cuáles eran los efectos, y lo que tienes que hacer es solicitar una nueva autorización. Pero básicamente es lo mismo. Pérdida de vigencia a revocación es lo mismo. ¿La renovación de constancia de acreditación se presenta vía buzón tributario? Así es, se presenta por el portal de internet del SAT. ¿La donataria desaparecerá con los cambios que se den en gobierno o solo programas sociales? No sé si entendí bien esa pregunta, pero quizá viene mucho con la inquietud de que este gobierno no está muy a favor de las organizaciones civiles. No sé si va por ahí. No, mira, sí se ha escuchado mucho que este gobierno no viene como mucho apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, pero hasta ahorita no ha habido una sola reforma legislativa que compruebe eso. Ha habido algunas reglas publicadas, pero es solo en temas de fundaciones que se dediquen a apoyar en casos de sismos. De ahí en fuera no hay absolutamente nada, entonces debemos seguir trabajando como lo estamos haciendo ahora. ¿Existe algún listado público de todas las entidades gubernamentales que puedan emitir las acreditaciones para cada actividad que pudiese estar en el objeto social? ¿Y es posible tener una sola acreditación para varias actividades del objeto social? Ok, el listado sí existe, está en la página de internet del SAT y ahí te dice por cada tipo de actividad cuál es la dependencia competente para emitir esta carta. Y la segunda pregunta, no, cada actividad debe ser acreditada por cada dependencia competente. Es decir, si tú tienes actividades educativas, tienen que ser acreditadas por la SEP, pero también tienes asistenciales, la SEP no te va a poder acreditar esas asistenciales porque no es algo a lo que la SEP se dedique o pueda corroborar. Entonces, para tus actividades asistenciales vas a tener que ir con el DIF, por ejemplo. Para recibir donativos del extranjero, ¿debo pedir autorización primero? Sí hay una autorización que es mal llamada autorización para recibir donativos en el extranjero, porque no es realmente solo en todo el extranjero, es únicamente con Estados Unidos, y esto es porque nuestro tratado fiscal México y Estados Unidos es el único que prevé un artículo en el que reconozca esos donativos deducibles. Entonces, son únicamente con Estados Unidos y se debe pedir esta autorización. Esta autorización se puede pedir desde un inicio, cuando tú la pides como primera vez por donataria, la puedes pedir para recibir donativos deducibles en México y en el extranjero, o una vez que tengamos ya la de impuestos en México, puedes ampliar tu autorización y pedirla para recibir deducibles del extranjero. ¿La renovación de constancia de acreditación se presenta vía buzón tributario? Sí, así es. O sea, esta renovación, la solicitud de renovación, la presentas ante la autoridad competente. Es decir, yo tengo mi carta de acreditación de la Secretaría de Cultura y ya se me venció porque pasaron los 3 años. Yo tengo que regresar con Secretaría de Cultura, pedirle una renovación de esta carta y una vez que yo tengo esta carta, la voy a presentar ante el portal del SAT. ¿Podemos recibir recursos sin ser donataria? Tú como organización civil puedes recibir donativos sin ser donataria, sin duda alguna. Simplemente, acuérdate que si no eres una donataria autorizada, tú tributas como cualquier otra empresa. Entonces, estos donativos van a ser ingresos acumulables. No vas a seguir para nada las reglas de una donataria autorizada, no vas a tener las obligaciones de una donataria autorizada ni los topes del limitante. Si quiero buscar un donativo de cualquier otro país que no es Estados Unidos, ¿qué autorización necesito o qué implica recibirlo? Con cualquier otro país no tenemos tratado.
va a ser tratado como un ingreso porque no tenemos tratado con cualquier otro país. Ahí habría que revisar específicamente con qué país se quiere recibir y el tratado que se tenga con ese país. No queda muy clara la pregunta. El año pasado manejaban que no se estaban autorizando deducibles en el extranjero, solo nacional. ¿Habrá cambiado? No, seguramente lo que se dice mucho y se sigue diciendo es que una autorización para recibir donativos deducibles en el extranjero es mucho más difícil de obtener que una para recibir donativos deducibles en México. Las reglas siguen igual, no han cambiado. Simplemente es un poquito más escrutinio cuando pides en el extranjero, pero las reglas siguen exactamente igual. En el caso de perder la donataria, ¿cuál sería el procedimiento para recuperarla? El trámite como tal se llama solicitud de nueva autorización y depende mucho cuál fue la causa por la que la perdiste. Por ejemplo, si tú perdiste tu autorización por no presentar tu informe de transparencia, entonces el primer paso obviamente es subsanar ese error, que es presentar tu informe de transparencia. Una vez que se presente ese informe de transparencia, mediante el buzón, hay una opción para solicitar esta nueva autorización. Las cuotas de los asociados graban ISR e IVA, aun y cuando no tengo la autorización por haberla perdido y estar en proceso de volver a conseguir la autorización. Mientras estemos revocados o en proceso de conseguir la donataria autorizada, tributamos como cualquier otra empresa. No tenemos ningún beneficio como donataria autorizada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Digo, ya esta manera de resumen. Enrique Hernández tiene una, pero no. Las cuotas de los... Es la que ya vimos, ¿no? Las cuotas de los asociados graban IVA. Esa es mi gran duda. Sí, no sé. Donataria. Okay, a ver. Si no somos... Este es de Eduardo Estrada. Si no soy donataria, pero soy sin fines de lucro, tengo que pagar IVA por facturas emitidas. Acuérdense que nosotros podemos ser una organización civil sin fines lucrativos y hacer las mejores actividades y de gran impacto social, pero mientras no tengamos la autorización para recibir donativos deducibles, no tenemos estos beneficios del impuesto sobre la renta. El tema de IVA es un tema muy distinto, pero sin lugar a dudas, si no eres donataria autorizada, tributas como cualquier otra empresa, sí vas a ser sujeto a pagar impuesto al valor agregado sobre las actividades que son objeto de esta ley. ¿Es verdad que para obtener la autorización de donataria debo tener un año de operaciones comprobables? No. Quizá esta pregunta vaya en relación con la carta de acreditación de actividades. No, nosotros podemos ser una organización recién constituida y lo que podemos pedir es una autorización condicionada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener que cumplir con todos los requisitos que me pide la autoridad fiscal, pero sin tener que presentar esta carta de acreditación de actividades. Y esto tiene lógica, porque si yo me acabo de constituir, ¿cómo voy a demostrar que estoy haciendo mis actividades cuando aún no las realizo? Esta autorización condicionada está sujeta, como su nombre lo dice, condicionada, a que a 6 meses a partir de que se me emita la resolución de autorización, yo presente esta carta de acreditación. Si durante los 6 meses posteriores a la emisión de mi autorización yo no presento esta carta de acreditación, mi autorización no tiene efectos y es como si nunca lo hubiera pedido. En este lapso, nosotros no vamos a salir publicados en el anexo 14 porque no tiene efectos ante terceros. Si recibo apoyo económico del gobierno, ¿qué pasa con los impuestos? Habría que ver qué tipo de apoyo económico, qué se te está dando y cómo se está empleando, que es lo más importante, pero los apoyos económicos no tienen efecto en los impuestos. Pero es muy importante saber específicamente el tipo de apoyo y que nosotros podamos documentar muy bien cómo estamos empleando este apoyo económico, que sí lo estemos empleando efectivamente para cumplir con el objeto social por el que fuimos autorizados. ¿Hay un formato de carta de acreditación? Realmente no lo hay. Y no lo hay porque como han estado cambiando mucho las autoridades,
ellos te dicen más o menos qué quieren que tenga la carta de acreditación. Lo que generalmente y todas las actividades dependencias te piden es presentar los estatutos sociales vigentes, presentar un comprobante de domicilio, presentar constancia de inscripción en el RFC y como un memo o un brochure de las actividades que realiza la fundación. Pero esto depende mucho de cada dependencia. Incluso hay muchas dependencias que hacen visitas de verificación. El DIF, por ejemplo, hace visitas de verificación previo a emitir esta carta. A mi objeto social reúno los requisitos, pero si quiero agregar más objetivos y ampliar mi cobertura, ¿influye o me ayuda a obtenerla? Bueno, esto depende. Como ya lo habíamos platicado, mientras el objeto social esté apegado a lo que nos autoriza la ley y sea un objeto amplio, no tendrías la necesidad de incluir más actividades. Si tú crees que estás dejando fuera actividades que realmente realizas y que son ultra indispensables, entonces las podrías meter siempre que estén apegadas a lo que te dice la ley y sin necesidad de que sean tan específicas. Ahora, cada que nosotros hacemos una modificación a nuestro objeto social, recuerden que hay que protocolizarlo ante notario y la posterior inscripción en el registro público. Entonces, al final, estos son costos. Sí, recibo donativos de Inglaterra, ¿qué implica? Esto es un poquito de lo que ya habíamos platicado, que los donativos, la autorización que se llama para recibir donativos en el extranjero tiene efectos únicamente con Estados Unidos. Si no soy donataria y recibo una ayuda financiera para una brigada de nutrición, ¿cómo se emite el CFDI para el donante? Es como un CFDI normal de donativo, o sea, en la descripción sí se va a decir que es un donativo, pero acuérdense que cuando nosotros somos donataria tenemos que utilizar la leyenda que contamos con autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. En este caso, no llevaría esa leyenda porque no somos donataria autorizada y no tenemos esta obligación. ¿Puede un integrante de la mesa directiva donar como persona física a la ACE y emitirle un CFDI? ¿Puede una persona? Sí, sí puede hacerlo. Habrá que tener mucho cuidado con cómo se documenta la cantidad que va a donar y que este donativo que entre efectivamente se utilice para cumplir con las actividades por las que fueron autorizadas. Entonces, si no soy donataria, el IVA solo se paga de ingresos que no provengan de ayuda gubernamental. Así es. Tengo que esperarme hasta que salga mi autorización como donataria en el anexo 14 para poder iniciar actividades. Si ya tienes la autorización, creo que la autorización, en principio, esa ya es como tu pauta para que tú seas donataria y puedas iniciar. Incluso en sistema, cuando tú te dan la autorización, tú en sistema ya apareces como una donataria autorizada y el propio sistema te permite emitir comprobantes deducibles. Habrá que revisar, si es que ya tienes la autorización, habrá que revisar si la autorización no está sujeta a la publicación del anexo 14 y si es que en sistema ya estás dada de alta como donataria. El informe de transparencia que se va a presentar es sobre actividades del año 2018. Así es sobre el ejercicio inmediato anterior. ¿Alguien más? ¿Cuánto tiempo tarda el SAT en otorgar la donataria? Esa es una muy buena pregunta. Realmente las autoridades fiscales, para cualquier consulta que se les haga, independientemente de sean de donatarias o no, tienen 3 meses para su resolución. Como todos sabemos aquí, no son 3 meses lo que nos están tardando. Digo, esto, la verdad es que sí depende mucho de la carga de trabajo de la autoridad fiscal para que se den una. Nosotros nos acaban de notificar una autorización la semana pasada que la ingresamos en junio de 2018. Entonces, pues hagan la cuenta, ¿no? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, quitemos diciembre por vacaciones, enero, febrero, más. Nos tardaron casi 8 meses, 9 meses. Entonces, ahorita ellos se escudan en que tienen una carga excesiva de trabajo sumado a un cambio de administración, lo cual es cierto. Entonces, no hay un tiempo específico. Generalmente creo que el promedio son 6 meses, pero sin duda se puede alargar, porque ahora la línea que está teniendo la autoridad es emitir requerimientos antes de emitir la resolución como tal. Que digo, si la opción es emitir requerimiento antes de rechazar, creo que es una buena alternativa.
pero sí están prolongando mucho el proceso de autorización. Las declaraciones de las donatarias son mensuales o anuales, si no hubo actividad. Acuérdense que tenemos obligación de presentar la anual el 15 de febrero y tenemos la obligación de presentar la de transparencia en mayo. ¿Existe un acuse de la donataria que podemos bajar de la página web del SAT con algún nombre o la única prueba es la carta de autorización que nos manda el SAT? Si hay o sea, el acuse que hay es cuando tú metes tu autorización, tu solicitud de autorización, y el SAT te arroja un acuse de que presentaste correctamente esta solicitud. Pero tu documento idóneo para comprobar que tú eres una donataria es la autorización como tal, el oficio que te emite el SAT diciendo que tú eres una donataria autorizada. Esto sumado a que en el anexo 14 salgas publicada. El anexo 14 es como para dar efectos a terceros. ¿La constancia aplica para IAP, AC y SC? Así es. ¿Todas las autorizaciones se dan a nivel central o pueden darse por estados? No, esto es, acuérdense que todo el tema fiscal es federal. Entonces, el tema de donatarias autorizadas que lo otorga el Servicio de Administración Tributaria a través de la Secretaría de Hacienda, lo otorga la Administración Central. En este caso es la de normatividad de impuestos internos. ¿Cuáles son las fechas para presentar el informe de transparencia de este año? En mayo. Es mayo de cada año. Y acuérdense que presentamos la información relativa al ejercicio inmediato anterior. ¿Todas las empresas pueden dar donativos o hay limitantes? Toda la empresa que le guste dar donativos puede dar donativos. Habrá empresas que sí estén interesadas en deducir estos donativos. Habrá empresas que simplemente quieran sacrificar y dar donativos por temas de impacto social. ¿La autorización de donataria es indefinida o cómo sabemos el plazo? Ok, tu autorización en principio es indefinida siempre que no te sea revocada. Acuérdense que la autorización se va a renovar en automático cada año si cumplimos con las obligaciones fiscales. Al momento en que dejamos de cumplir con algo y el SAT lo detecte, nos revocan la autorización y tenemos que iniciar un procedimiento para obtener esta autorización nuevamente. ¿Cada cuánto tiempo se debe renovar ante el SAT el acta de acreditación de actividades? Acuérdense que la renovación no es ante el SAT, es ante la dependencia que nos las otorgue y se hace cada 3 años, salvo que tu carta, por ejemplo, fíjense que el DIF nos da una carta y expresamente la carta dice que tiene una vigencia de 2 años, entonces nuestra carta tiene 2 años y no 3, como te lo dice la autoridad fiscal. Pero si la carta no trae ninguna fecha, es cada 3 años. ¿Puedes repetir el área de SAT? Normatividad de asuntos. Es normatividad de impuestos internos que corresponde a la Central de Servicios al Contribuyente. Fui al SAT para hacer la declaración anual en el mes de febrero. Estamos en 0, pero me dijeron que en abril apenas fui para otro asunto y pregunté y me dijeron que en marzo. Ustedes comentan que era el 15 de febrero. Seguramente lo están confundiendo porque es en marzo, pero lo están confundiendo con alguna persona moral normal o persona física que es en abril. Marzo es para cualquier otra persona moral, como cualquier otra empresa. Si da la carta a otra dependencia diferente al SAT, ¿la tenemos que presentar? Realmente el SAT es muy estricto en el tema de quiénes son las dependencias competentes para emitir esta carta de acreditación de actividades. Las propias dependencias no te van a acreditar actividades por las cuales no te pueden acreditar. Es el ejemplo que dábamos. La SEP no nos va a querer acreditar una actividad asistencial porque no es a lo que se dedica y no va a tener las facultades ni el equipo para poderte acreditar estas actividades. Entonces, no, tu actividad tiene que ser acreditada por la dependencia competente. Y este listado, acuérdense que está en la página del SAT. ¿La constancia de actividades se presenta en el portal del SAT? Sí, así es. ¿Es cierto que se debe hacer varios informes de transparencia al año o solo es la de mayo? No solo es la de mayo, digo, salvo que tengas, por ejemplo, quizá esa pregunta vaya enfocada con el tema ahora que fue de los sismos, apoyos en los sismos, que se tuvo que hacer una información, pues ahora sí que extraordinaria para informar, valga la redundancia, estos apoyos.
Me parece que ya son todas. ¿Hay una herramienta para la captura del informe de transparencia o se contesta directamente en el portal? Directamente, el portal para la declaración es muy amigable, lo trae, digo, no lo trae prellenado, pero realmente no es tan difícil llenar este formato. Lo que sí es que hay que tener muy a la mano el registro contable de todo lo que se recibió y dónde se destinó. Ya tengo mis estatutos sociales para la creación de una AC. ¿Hay AC que se dedique a apoyar para verificar si cumplo con los requisitos que marcan las leyes fiscales? Nosotros con mucho gusto podemos apoyarlos en revisar que tus estatutos sociales sean compatibles con lo que marca la ley. Esto, digo, lo hacemos con la experiencia que tenemos, con el conocimiento de la ley, pero no podemos asegurar al 100% que la autoridad vaya a autorizar tus estatutos sociales. Y también, como les habíamos comentado, existe una herramienta en la que ahorita les vuelvo a compartir la página, donde se pueden ingresar, llenar un formulario y ahí se va a atender todas las necesidades o dudas legales que tengan, no solamente en cuanto a donataria autorizada, sino a todas las materias, como por ejemplo laboral, contratos, fiscal, privacidad de datos, que tenga su organización. Bueno, creo que ya contestamos las preguntas que tenían, que nos compartieron. Muchísimas gracias a todos y todas por haber estado en el webinar. Y como les comentaba, vamos a hacer una parte del post taller. Si me pueden, por favor, ayudar a contestar el cuestionario, es muy valioso para nosotras. Ahorita les va a aparecer en su pantalla cuáles son. Y si me ayudan a contestarla antes de salirse, por favor. Les vamos a mandar también la de satisfacción. Si me esperan tantito, perdón que tome mucho de su tiempo, pero de verdad que es súper valioso saber qué opinan acerca del taller. Y justamente ahorita estábamos pensando en hacer otro taller que fuera exclusivamente acerca de la constancia de acreditación. Entonces, si ven, si todas sus opiniones y todo lo que están pensando para nosotras es sumamente valioso. En unos minutitos, es más, ahorita les mando ya la de satisfacción. Sí, ya terminamos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias también a todas las personas que nos ayudaron, al despacho Basham, que nos ha estado apoyando, a Fundación Grupo México y bueno, al programa de la sociedad civil, que justamente es la apuesta al fortalecimiento a la sociedad civil en temas legales. Vamos a tener otros talleres. Estaban mencionando que les gustaría el de la ley antilavado. Va a haber uno de la ley antilavado. Me parece que Grupo México tiene un calendario, no sé si se los han compartido, pero de todos modos no se preocupen, nosotros igual enviamos invitaciones. El material se los haremos llegar en los próximos días. Se necesita, bueno, juntar todo el material, hacer las ediciones necesarias, pero les haremos llegar toda la información. Y bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias por su tiempo.